Vecinos del barrio Sajonia se encuentran atemorizados, ya que según cuentan están siendo acechados y atacados por motoasaltantes. Una de las víctimas cuenta los momentos de terror que pasó cuando la apuñalaron en la pierna para robarle el celular. Según los vecinos, el barrio Sajonia se convirtió en un escenario de constantes asaltos violentos. El domingo pasado, en esta misma calle, Comandante Gamarra, casi Las Llanas, una chica de 19 años fue víctima de un ataque a puñaladas por parte de dos asaltantes a bordo de una moto. Ella intentó defenderse y recibió puñaladas en el muslo y en la mano, pero no evitó que le quiten el teléfono, que casi le costó la vida. Estaba revisando mi teléfono como sonaba mucho y ahí en el trayecto ellos venían en la otra calle, o sea, la otra vedera, que yo no me percaté. Después al tirarse nomás ya me clavó el muchacho. No me pidió nada, me empezó ahí a jugar, bueno, me quería clavar muchas veces realmente. Y yo me empezaba a esquivar. Quería agarrar el cuchillo de él. En la cual, en el que agarraba, yo le pasaba mi teléfono. Toma, lleva, déjame ya, le decía. Y salió, bueno, me clavó bien. Yo no puedo negar. Y después al agarrar el cuchillo, bueno, pude agarrar. Al agacharme y agarró mi mano con el cuchillo. Y ahí lo que me cortó otra vez el muchacho con el cuchillo, en mi mano. Después en el trayecto que se fue, yo empecé a gritar del dolor. Ya no aguantaba más mi pierna, estar parada, porque ya empezaba a sangrar demasiado. Después empecé a gritar y después salió una vecina. En ese trayecto que la vecina me viene, me socorre, empieza a llamarle a los bomberos, la ambulancia, la comisaría. Y en ese trayecto ya vienen todos ya. Ellos se fueron inmediatamente. Sí. Digamos. Al pasarle mi teléfono, o sea, yo le pasé y acá el último que me hizo. Bueno, en mi mano es lo que... Pero tengo suerte que no me afectó, así que nada. Luego de ser auxiliada, la víctima hizo una denuncia y lograron detener a los asaltantes. Sin embargo, uno de ellos, menor de edad, fue beneficiado ayer con medidas alternativas a la prisión por la jueza de la adolescencia María Teresa Franco, a pesar de contar ya con antecedentes por robo agravado. La denuncia se hizo recién al día siguiente y la ley dice que tiene que ser en flagrancia. Y acá no hay flagrancia, entonces yo eso les expliqué hoy, que la defensa planteó la nulidad de esa imputación, porque a la policía le tomó, no se hizo reconocimiento de persona, hay una serie de cosas que se debe hacer. Yo no les puedo mandar porque sí nomás a Itahuano. Eso quiero que la prensa entienda, también la policía tiene que entender. No solamente la prensa, sino también la ciudadanía. Exactamente, sí señor, sí es. Y yo no puedo, porque después de 4 o 5 días se van y recién hacen la denuncia las chicas afectadas. Aquí está la imputación. La resolución de la jueza incluye algunas reglas de conducta que precisamente ya fueron violadas por el delincuente. Los vecinos se sienten abandonados por las autoridades y temen por sus vidas, ya que los asaltos son cada vez más violentos y frecuentes.